diccionario y la bibliografía correspondiente. Bien, no se olvide la carátula, donde debe estar todos los integrantes en una sola carátula. El objetivo de esta práctica es, primero, identificar o determinar la influencia de la presión atmosférica, conocer el funcionamiento de los hemisferios de Mandenburgo, verificar el principio general de la hidrostática, verificar la presión hidrostática en las dos ramas de un tubo en U, un manómetro en U, verificación de la paradoja hidrostática, verificación del principio de Pascal y aplicación de teoría de errores. Bien, eso es lo que vamos a tratar de demostrar hoy día. Revisión bibliográfica. Bueno, para fundamentar esta práctica necesitamos nosotros estudiar lo que se conoce como estática de fluidos, que es la parte de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en reposo. O sea, solamente hoy día vamos a ver fluidos en reposo. Bien. Tenemos diferentes casos en los cuales, ¿no?, está un fluido interactuando con un cuerpo cuando el fluido está en reposo, ¿no? En este caso tenemos un manómetro, en este caso tenemos un cuerpo en equilibrio, en este caso tenemos un cuerpo, ¿no?, que está en equilibrio con otro cuerpo debido a una fuerza externa. Bien. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Campana de vacío. La campana de vacío no es básicamente, ¿no?, un tubo de vidrio está sellado en la parte inferior y se usa técnicas, si quieren, para sacar todo el aire. En este caso tenemos, fíjense, es un sistema muy parecido a un inflador, pero al revés, tiene la boquilla al revés, donde en vez de meter aire, saca aire, ¿sí? Y, bueno, actualmente hay bombas de vacío, hay mecánicas al aceite. De acuerdo al tipo de bomba, puede permitir llegar casi a un 99, 95, 90% de vacío. Nosotros en el laboratorio, la bomba que tenemos, creo que llega apenas a un 85% de vacío, 85 al 90% de vacío, ¿sí? Entonces, no llega al vacío completamente, por lo tanto, no podríamos llegar nunca al vacío absoluto, ¿no? Al cero absoluto, se puede decir, ¿no? Bien. Barómetro de mercurio. El barómetro de mercurio, jóvenes, ha sido el equipo que ha usado Torricelli para determinar la presión atmosférica. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha agarrado un tubo, ¿no?, aproximadamente de 1,20 metros, lo ha llenado de mercurio, como ven aquí, y con mucho cuidado, sin que eche aire, ha dado la vuelta y lo ha sumergido en un envase también de mercurio. Cuando lo ha dejado en reposo, un momento, ha visto que el mercurio ha descendido hasta que forme, desde la lámina hasta el punto donde ha descendido, una altura de columna de 760 milímetros de mercurio. Ahora, aquí, en este sector, donde el tubo está completamente sellado, fíjense, él dijo, aquí hay vacío. ¿Cuál era el problema? El problema es cómo saber que aquí adentro hay vacío, ¿sí? Entonces, la respuesta, es decir, el por qué no baja completamente, bueno, la respuesta es porque aquí está actuando la presión atmosférica, ¿no?, el sector. El sector. De esta manera. La presión atmosférica. Entonces, aquí, vacío. El tema es cómo demostrar que hay vacío, ¿no? La respuesta lo dio Otto von Guericke, ¿no?, con unos hemisferios de Mandenburgo. ¿Qué son los hemisferios de Mandenburgo? Son
si quiere, dos campanas de bronce, que unidos forman una esfera. Aquí tiene un pequeño sellito, ¿no? Una pequeña ranurita para que se unan perfectamente. Fíjense, lo que hizo el señor fue el siguiente: unir las dos campanas y aquí hay una válvula. Se sacó todo el aire que está aquí adentro, ¿no? Si uno saca todo el aire que está adentro, ¿qué va a suceder? Bueno, como estamos dentro de un fluido, en este caso el aire tendría que comprimir por todo ello para que no se pueda abrir esto, ¿no? Bueno, una vez que se ha sacado el aire, fíjense, se ha colocado dos argollas y supuestamente se ha lanzado con 9 caballos a cada lado para poder separar, ¿no? Se hicieron varias modificaciones de este experimento. Por ejemplo, en este caso, se usó los hemisferios de Mandenburgo, ¿no? Se los colgó y se colocó pesas hasta que se separen ambos. El día de hoy vamos a hacer un experimento muy similar a esto, ¿no? Para demostrar realmente que existe la presión atmosférica. Bien. Principio de Pascal. El principio de Pascal, jóvenes, es uno de los principios más importantes, o las bases, si quieren, de la hidrostática. Dice, vamos a ver, entrando. La presión aplicada en un punto de un líquido contenido en un recipiente cerrado se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo y a través de las paredes del recipiente que los contiene. Esta presión, ¿no?, es igual a la fuerza que aplico sobre el área, cada una de las áreas, ¿no? Vamos a ver. Básicamente dice esto. Si usted aplica una fuerza, vamos a suponer al inicio, ¿no?, antes de aplicar esta fuerza, en un tiempo cero, cuando la fuerza sea cero, aquí tengo una presión 1, aquí tengo una presión 2, presión 3, presión 4, presión 5, presión 6, presión 7. ¿A qué es igual la presión? Fíjense, la presión es igual a densidad, gravedad, altura más una presión externa. Entonces, suponiendo que trabajo con presiones manométricas, cualquier presión será igual a densidad, gravedad por la altura. Un H1, un H5. Esto será densidad, gravedad por una altura H4. Esto será densidad, gravedad por una altura H2. Si se fijan, ¿no?, cada uno de los orificios estará una presión que está dado por la densidad del líquido, por la gravedad y por la profundidad a la cual está. Sin embargo, ¿qué pasa si en un tiempo sub 1, ¿no?, en tiempo t sub 1, yo aplico una fuerza F? Ya no que sea cero, entonces aquí hay una fuerza F que va a aplicar sobre este émbolo. ¿Qué va a hacer eso? Que en este punto se genera una presión P, ¿sí? Pascal dice que esta presión debe repartirse en todo ello. Entonces, en otras palabras, en este punto tenía P1 más P, en este P7 más P, aquí P6 más P, aquí P5 más P, aquí P4 más P, aquí P3 más P, aquí P2 más P. La presión debido a la fuerza sobre esta área va a repartirse de manera proporcional en cada uno de los puntos del recipiente. Eso dice Pascal. Bien, este principio es muy importante, porque gracias a este principio se han inventado lo que son las presas hidráulicas. Por ejemplo, fíjense, en este caso, si yo tengo un mismo líquido, como ven aquí, mismo líquido, yo puedo aplicar el principio de Pascal. Trazo primero una línea de referencia, en algún punto,
Aquí, por ejemplo. Ahí está. Entonces, voy a colocar, digo, que dos puntos a la misma altura están a una misma presión, A y B. Por lo tanto, la presión en el punto A será igual a, como he dicho, densidad, gravedad por la altura. Pero si hay líquido, en este caso no hay líquido. Por lo tanto, la presión del punto A, como la altura es cero, aquí no hay presión hidrostática. ¿Qué es lo que existe? La presión debido a una fuerza externa. La presión es fuerza 1, esta fuerza 1, sobre este área 1, esta sección. En cambio, en este punto, en el punto B, será igual a la densidad de este líquido por la gravedad por esta altura, colocaremos H por esta H1, más, ya estamos aquí, la presión producida por este cilindro. Sería una fuerza, recuerden que esto va a producir una fuerza F2, el peso es una fuerza, peso 2, o lo que conocemos como peso, sobre este área 2. Si igualamos estas dos ecuaciones, decimos que la presión en A es igual a la presión en B, que voy a obtener que fuerza 1 sobre área 1 es igual a densidad de líquido por la gravedad por la altura H1 más la fuerza 2 sobre área 2. Si por alguna razón, ¿no?, yo estos dos puntos los nivelo, esto baja un poquito, esto podría subir un poquito, de modo que este término tienda a 0, H1 tiende a 0, en ese caso puede llegar a la siguiente ecuación, que fuerza 1 sobre área 1 es una fuerza 2 sobre área 2. Fíjense, esta ecuación solamente es válida cuando ambos puntos estén a una misma altura. Si no, hay que hacer las correcciones correspondientes de acuerdo al líquido que se está usando. Bien. Sigamos. Presión hidrostática. La presión hidrostática, jóvenes, está dada por la ecuación densidad, gravedad de la altura. Básicamente, la presión hidrostática nos mide la fuerza que produce el agua sobre una determinada superficie a una determinada profundidad de un líquido. Entonces, la presión hidrostática está dada por la densidad, gravedad por la altura, ¿no? ¿Quién es la altura? Bueno, la altura es la profundidad a la cual usted quiere hallar la presión. ¿Quién es la densidad? La densidad del líquido, ¿no? Y la gravedad, bueno, la constante. Sin embargo, aquí hay que recordar, esto vendría a ser como una ecuación. Y es igual, densidad va a ser la misma en cualquier profundidad, como la gravedad también se considera constante. Entonces, sería como una constante A. Y la única variable viene a ser X. Si consideramos, fíjense, esta es la ecuación. Y es igual a A por X, ¿no? Esta es una función lineal. Esto significa que si usted coloca la presión y la altura en el eje X, va a obtener una relación lineal. Esto es la presión, es igual a densidad, gravedad por la altura. Bien. Ahora, ¿cómo se determina la presión? ¿En qué unidades? Las unidades del sistema internacional son el pascal, en el sexagesimal es la baria. Bueno, algunos conocen como bar directamente. El técnico también se determina en bar, ¿no? Y en el sistema inglés en PSI, libra pulgada cuadrada, ¿sí? Bien, también es posible medir en Torricelli y también atmósferas, ojo, ¿no? Nosotros usamos más en laboratorio el pascal.
¿sí? Pero es posible determinar en bares. Bien, continuamos. Principio de los vasos comunicantes. El principio de los vasos comunicantes nos dice, no importa la forma del envase, ¿sí? Mientras el líquido esté comunicado entre sí, se dice que si usted traza una línea de referencia, una superficie, una línea horizontal, por ejemplo, yo tengo aquí, la presión en estos puntos a una misma profundidad viene a ser la misma. Solo depende de quién, de la altura, suponiendo que la densidad del líquido es constante, solo hay un líquido, ¿no? Y la gravedad es constante. Bajo esa suposición, las presiones en los puntos A, B, C y D vienen a ser iguales. Eso dice el principio de los vasos comunicantes. Vamos a demostrar este principio. Fíjense, en los diferentes casos hay diferente cantidad de volumen de agua que está actuando sobre cada uno de los puntos. Sin embargo, la presión es función solo de la altura. Eso dice la teoría. Bien, para eso vamos a hacer la práctica de la paradoja hidrostática. La paradoja hidrostática nada más consiste en ensayar sobre una membrana, aquí la membrana, el sector, una membrana elástica que se pueda, si quieren, deformar. Y fíjense, aquí hay un área de contacto A. Todos estos tubos, esta sección es de tubo 1, este tubo 2, este tubo 3, este tubo 4, tienen el área 1 es el área 2, es igual al área 3, es igual al área 4. Las áreas de contacto, jóvenes, en los 4 casos son iguales. Ahora, se dice que la presión, jóvenes, es fuerza sobre área. Y la fuerza hidrostática está dada por ¿quién? Densidad, gravedad por la altura sobre el área. Si se fijan, la altura a la cual voy a llenar los líquidos, voy a llenar de agua en este caso, a todos a la misma altura, justamente esta varilla me permite controlar que estén todos a la misma altura. En ese caso, jóvenes, la presión, ¿cómo va a ser aquí? Constante. La presión por el área que me va a dar una fuerza. En otras palabras, sobre esta varilla, aquí un pequeño pivotito. Entonces, ¿qué va a suceder? Tengo un apoyo, tengo una fuerza y aquí tengo otro peso, el peso de la varilla. ¿Sí? ¿Qué va a suceder esto cuando aplico la fuerza? Esta varilla va a azotar respecto a este eje. Un cierto ángulo tita. Ese ángulo tita voy a marcarlo aquí, porque esto está graduado. Entonces, ¿qué va a suceder esto? Va a moverse, si quiere, esta posición. Así. Y teóricamente va a quedarse en el mismo punto para cada uno de los casos. Bueno, eso vamos a ver en la práctica. Presión atmosférica. La presión atmosférica o presión, cuando determinada por un barómetro, presión barométrica también, es la fuerza que ejerce la columna de aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre en un punto determinado. Ya que todos no nos encontramos a la misma altura, la presión variará en función de la altura, pero también varía en función de la densidad del aire, ¿no? Del fluido en el cual estamos. Ahora, mientras más alto estemos, la presión disminuye. Mientras más bajo estemos, la presión se va a acercar al valor de 760 milímetros de mercurio. El que ha determinado Torricelli con su barómetro mercurio, que hemos visto hace rato, ¿no? Bien, una atmósfera
que es la unidad de presión atmosférica también, equivale a 700 milímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 1,014 por 10 elevado a la 6 bares, Dina sobre centímetros cuadrados. O una atmósfera equivale a 1,033 kilogramos por centímetro cuadrado. O 1,013 por 10 a la 5 pascales. O una atmósfera equivale a 14,7 psi. ¿Sí? Bueno, son equivalencias que podemos usar para resolver, ¿no? O para explicar lo que vamos a mostrar más adelante. Bien, vamos con la presión manométrica. Existen tres tipos de presiones en un fluido: la presión manométrica, las presiones atmosféricas y las presiones absolutas. La presión atmosférica, fíjense, siempre está presente sobre un cuerpo, ¿no? Salvo que el cuerpo no esté en contacto directo con el medio. Por ejemplo, en este punto, si analizamos este punto, no está actuando la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque no está en contacto directo con el medio. ¿Sí? En recipientes cerrados, entonces, no se toma en cuenta la presión atmosférica. En recipientes abiertos, sí. Entonces, la presión atmosférica, ¿no? La presión manométrica, perdón, está dado por la ecuación, dice que es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Sin embargo, la presión manométrica ha sido descubierta antes que se sepa de la presión atmosférica. Recuerden que Pascal ha planteado antes su ecuación, antes de que Torricelli pueda demostrar el valor de la presión atmosférica, ¿no? Por lo tanto, esta parte de la ecuación es mucho después, ¿no? La ecuación original, entonces, según Pascal, la presión manométrica sería la densidad, gravedad por la altura. Densidad del líquido, aquí, la densidad del líquido por la profundidad a la cual quiero hallar la presión, y se considera que la densidad o la presión atmosférica vale cero. No se olviden, cuando hablemos de presiones manométricas, no se toma en cuenta la presión atmosférica. Así, el recipiente esté abierto. Bien. Vamos. Presión absoluta. La presión absoluta, dada por la ecuación, si quieren, la presión absoluta está igual por la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión manométrica, como digo ahorita rato, es densidad, gravedad por altura, más la presión atmosférica. Esa sería la presión total. A diferencia de la presión manométrica, que puede ser positiva o negativa, la presión absoluta, jóvenes, no puede ser negativa. Siempre es positiva. En el peor de los casos puede valer cero. La presión absoluta nunca va a ser negativa. No se olviden de eso. ¿Ya? Otra vez, aquí tengo la altura H y la densidad del líquido en el cual me encuentro. Bueno, aquí está la explicación de por qué no puede ser la presión absoluta menor que cero. Entonces, el vacío absoluto, que es lo mínimo, el cero, matemáticamente puede encontrarse con las ecuaciones de valores por debajo de esto, pero prácticamente no puede existir. Presiones absolutas negativas. Fíjense, a una cierta altura, con un barómetro yo puedo medir la presión atmosférica local. Y encima de esta estará cualquier presión, ¿no? Como nosotros estamos a mayor altura, por ejemplo, Tarija está a 1800 metros sobre el nivel del mar, estamos más arriba. Por lo tanto, la presión atmosférica en Tarija es menor que la presión que ha medido Torricelli, que ha hecho a las orillas del mar, ¿no? En Italia. Debe ser unos 50, 60 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, fíjense que hay una diferencia. Ah, la presión, fíjense, las presiones, si consideramos esta presión local en Tarija,
puede haber presiones manométricas positivas, como podría haber presiones manométricas negativas. ¿Sí? Sin embargo, fíjense, cualquier presión manométrica no puede llegar al valor menor que la presión absoluta. ¿Sí? En otras palabras, la presión máxima negativa tenía que ser igual a ¿qué? A valor negativo de la lectura barométrica local. Si estuviera en Italia, donde ha hecho, en este caso, Torricelli su experimento, la presión manométrica más de 60 milímetros de mercurio, ¿no? En Tarija va a tener que ser un poco menor. Fíjense la presión absoluta. Es menor, ¿no? Depende de la altura a la cual vayamos a leer la presión atmosférica, ¿no? En la ciudad donde estemos. No se olvide, la presión manométrica puede ser negativa o positiva, pero la absoluta siempre es positiva. No hay presión absoluta negativa. Cuando llega la presión absoluta a cero, se considera que estamos en vacío absoluto. Bien. Vamos con capilaridad. ¿Qué es capilaridad? Las moléculas de agua, ¿no? De agua, tienen gran capacidad de adherirse a las paredes y conductos de diámetros pequeños, como ven aquí, ascendiendo en contra de la acción de la gravedad. Esto se debe a qué? Al fenómeno de la o a la propiedad de la tensión superficial, ¿no? Existe, si quieren, una gran capacidad de las moléculas en adherirse y al mismo tiempo hay otra fuerza de adhesión entre las moléculas. Gracias a este proceso es que los líquidos, en el caso del agua, pueden ascender hacia arriba. Estos tubos se llaman tubos capilares. Generalmente, la capilaridad, esta ascensión, se da en tubos capilares. Un tubo capilar generalmente es un tubo de 4 milímetros para abajo. 4 milímetros, ahí se nota un poquito, ¿no? Mientras más delgado sea, más así. Sin embargo, si el tubo es mayor de 4 milímetros, no se nota. Casi se confunde con la misma lámina de agua. También puede descender. Esto se debe a qué? Depende. Si hay unas fuerzas de adhesión o si quieren, van a dominar las fuerzas de cohesión. Las fuerzas de cohesión son las fuerzas que están uniendo las diferentes moléculas del líquido, ¿no? Entonces, hay dos fuerzas. La fuerza de adhesión, que está dado entre la pared y las moléculas del líquido. Esto se debe a las cargas, ¿no?, de los materiales. Y las fuerzas de cohesión, que es la fuerza que mantiene unido al líquido. De acuerdo cuál de los dos es mayor, en el caso de que la fuerza de atracción sea mayor, ¿no?, que la fuerza, entonces la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión, en ese caso, ¿esto qué va a suceder? Esto va a subir. En el caso de que la fuerza de cohesión sea mayor que la fuerza de adhesión, esto va a bajar, como vemos aquí. Aquí está, ¿ven? En el caso del agua, en el caso del mercurio, va a descender. Esto es posible medir con la altura que sube o que baja, es 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo que forma el líquido con la pared. Este ángulo ya viene dado por tablas, ¿sí? O sea, uno puede calcular tranquilamente ese ángulo, es una constante, dividido entre la densidad de gravedad por el radio del tubo. Entonces, de esta manera uno puede calcular la altura que sube o la altura que desciende. Bien. Bien, jóvenes, hasta aquí hemos hecho un poquito de teoría, pero es necesario para realizar la práctica. Vamos a la práctica. Materiales que vamos a usar. Un equipo de paradoja hidrostático, vamos a usar agua, aceite, alcohol, trípodes, tubos estáticos en U,
regla, nuez, tablero, balanza, campana de vacío, bomba de vacío, mangueras de conexión, base de campana, manómetro en U, jeringa de vidrio, pesas y balanzas. Y aquí falta que... Ah, no, ya tenemos aquí preparado hoja hidrostática. Bien, vamos a ver. Estas son las prácticas que vamos a hacer. Primero vamos a hacer ver la influencia de la presión atmosférica. Para eso vamos a usar la campana de vacío. Luego vamos a ver la existencia de la presión atmosférica usando los hemisferios de Mandelbrot. Vamos a ver un tubo capilar, cómo asciende en función de los diámetros. Luego vamos a ver la paradoja hidrostática, ensayando con diferentes tubos. Luego vamos a demostrar el principio de Pascal. Vamos a determinar la presión hidrostática con diferentes líquidos. Y como tarea ustedes van a tener la presión que ejerce un estudiante sobre el suelo y la presión dentro de un vaso de agua. Para esto vamos a colocar una vela. Les voy a explicar detalles más adelante. ¿Ya? Bien. Vamos con la primera parte. Influencia de la presión atmosférica. Para esto se ha usado ¿qué? Una bomba de vacío. Esta es la bomba de vacío. Una campana de vacío. Y adentro hemos usado como muchos globos, ¿no? Y colocamos, se conecta con esta llave, manguerita a la bomba de vacío. La bomba de vacío comienza a sacar todo el aire que hay aquí adentro. ¿Qué va a suceder? Al reducir la presión aquí adentro, los globos van a comenzar a crecer de tamaño para poder equilibrar las presiones internas y externas. Bien. Aquí están los globos antes de encender y los globos, fíjense, después de sacar esto al vacío. Nosotros vamos a hacer el ensayo aquí. Veamos. Ahí está. Ahí está. El diámetro de la campana, que así es 25 centímetros. Si se fijan, el globo aproximadamente ha comenzado en 10 centímetros. ¿Bien? 10 centímetros. ¿Ya? Si se fijan aquí en la llavecita, esta es la llave que indica que está sacando el aire por aquí. Está en conexión con la campana de vacío. ¿No? La campana de vacío con la bomba de vacío. Y aquí comienza a salir aire y aquí va botando el aire. Todo el aire que sale. Hay que controlar, ¿no? Con la mano, usted no siente si está saliendo aire, ¿no? Para ver si la bomba ha llegado a extraer todo el aire. Este tipo de bombas son mecánicas. No tienden a sacar al 100% del aceite, el vacío, digamos 80-85%. Ahí está. Bien. Verificando si la perilla está conectada bien. Bien. Si se fijan, el tamaño del globo ha ido creciendo. ¿Por qué ha ido creciendo? Porque la presión dentro de la campana va disminuyendo. Si quieren, la presión atmosférica es la que hace que los cuerpos no se expandan. Si usted saca esa influencia o va disminuyendo, los cuerpos van a tender a equilibrar, ¿no? Y para eso, en este caso, como es un material elástico, tiende a crecer, ¿no? Para compensar eso. Bien. Recuerden que si yo tuviera una bomba de vacío ideal, la presión absoluta dentro de la campana debía ser cero, ¿no? No puede llegar a presiones absolutas menores que cero, máximo cero. Bueno, en este caso no voy a alcanzar una presión absoluta igual a cero, ¿no?
Veamos un momentito. Si se fijan, el globo inicialmente tenía 10 centímetros. Ahora, si la campana tiene 25 centímetros, esto llega aproximadamente a 20 centímetros. Entonces, aquí en la próxima voy a colocar una regla para que se vea los diámetros. Ahora, el globo tampoco es perfectamente una esfera, pero se parece, ¿no? A una esfera. Vamos, un momento. Ahí está. Siento que ya no está botando aire, así que cierro la llave. Apago la bomba. Ahora fíjense, voy a dejar entrar aire. Otra vez al entrar el fluido en contacto, miren cómo se reduce el globo. Estoy metiendo aire. Se está otra vez en contacto con la presión atmosférica. Cuando la presión atmosférica vuelve a estar en contacto con el globo, se fija, vuelve a su posición original, ¿no? Bien. Vamos a ver. Entonces, aquí tengo lo siguiente. En un tiempo igual a 0, tengo lo siguiente. La campana de vacío está en contacto ¿con quién? Con la presión atmosférica. ¿Sí? Ahí está el globo y está una presión atmosférica, como también afuera, ¿no? En este caso, la llave, si quiere, aquí está abierta. Ahora, el globo está entonces sometido a una presión atmosférica. Luego, en un tiempo igual a t, que hemos hecho, hemos sacado todo el aire, bueno, casi todo el aire, y aquí adentro no hemos llegado a la presión absoluta igual de 0, sino a una presión 2. Bueno, aquí tenemos el error, vamos a corregir. El globo ha aumentado de tamaño. El globo se ha vuelto más grande. Los diámetros. En el primer caso, el diámetro de 1, aproximadamente 10 centímetros. En el segundo caso, el diámetro ha crecido a 20 centímetros. ¿Sí? Bien. ¿Cómo explicamos que esto haya crecido? Para eso, voy a agarrar un pedacito de globo. Digo, analicemos así. Pues analizo el pedazo de globo. Y sobre este pedazo de globo actúan las siguientes presiones. Recuerden, al inicio, aquí voy a colocar esto. Vamos a analizar los dos puntos. Globo en un tiempo igual a 0. Globo en un tiempo igual a t. En el primer caso, aquí afuera había presión atmosférica. ¿Por qué el globo no crece? Porque aquí hay una presión, si quieren, inicial del globo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no crece el globo más? Porque aquí hay una fuerza. Aquí hay una fuerza. Y si nosotros analizamos un punto, vamos a tener lo siguiente. Hay una fuerza exterior, si quieren, ¿no? Que tiende a comprimir al globo. Sin embargo, el globo está a una presión, de modo que hay otra fuerza que tiende a expandirlo. Y esta fuerza elástica del globo, que ayuda a que no se expanda, va a tener una componente, si se fijan.
una componente. Entonces, este llamaremos 1, este llamaremos 2 y este llamaremos F. Por lo tanto, si usted hace una sumatoria de fuerza en eje Y igual a 0, ¿qué va a tener? F1 menos F menos F2 es igual a 0. En otras palabras, tendría lo siguiente, que la fuerza F1 debe ser frente igual a la fuerza con la que está inflado el globo más la fuerza elástica. Sin embargo, si por motivos didácticos nosotros asumimos que esta fuerza del globo, como es un globo blando, esta fuerza tiende a ser aproximadamente a 0. Podríamos decir que la fuerza que ejerce el globo, el aire de adentro, y la fuerza que ejerce la presión atmosférica son iguales. ¿Sí? Por eso el globo no aumenta de tamaño ni disminuye. ¿Qué sucede nosotros al reducir la presión? ¿Sí? Al sacar aire dentro de la campana del vacío. Bueno, tiene que cumplirse esta igualdad, sí o sí. Pero para que se cumpla esta igualdad, ahora la presión afuera, la presión, si quieren, en 2, y la presión en C inicial sigue siendo la misma, pero en la presión en 2 es mayor o menor. Entonces debe ser igual. Como es menor, la presión interior debe comenzar a equilibrarse con esta presión. ¿Y cómo lo hace? Bueno, aquí es igual fuerza. ¿Recuerdan? Es igual la fuerza de presión 1 por el área 1, que es igual a ¿cuánto? Entonces, ambos están actuando sobre el mismo área. La presión 2 por el área 2. Esto se debe a que la fuerza 1 debe ser necesariamente igual a la fuerza 2. Y aquí, esta, la fuerza interna y la fuerza externa. Hemos hecho 1 y 2, ¿no? De esta manera. Ahora, jóvenes, fíjense, considerando aquí otra vez que la fuerza realizada por el elástico es 0, ¿no? Por eso no lo estoy metiendo aquí. Si quiero hacer un poco más exacto, debería considerar esta, ¿no? Fuerza es igual a K por X, podría calcular el módulo de elasticidad, por la deformación y todo lo demás, pero por motivos didácticos no lo vamos a hacer, asumimos que es 0. Pues fíjense, la única posibilidad de que estas dos fuerzas se igualen, podemos decir aquí lo siguiente, fíjense, que las áreas son iguales, porque ambos están actuando sobre el mismo área. Entonces la presión, para que el sistema esté equilibrado, la presión en 1 debe ser igual a la presión en 2. ¿Cuándo ambos van a ponerse en equilibrio? Para eso está la ecuación de los gases. Recuerden, la ecuación de pavo-ratón, ¿no? Dice, presión 1 por el área 1, P por B, sobre temperatura 1, es presión 2 por volumen 2, dividido en temperatura 2. Si la temperatura en ambos casos no varía, o sea que la temperatura se podría simplificar, y me queda esta ecuación. Que la presión en 1 debe ser igual aquí a la presión en 2 por el volumen 2 dividido entre el volumen 1. ¿Está bien? Ahí está. Pero, ¿quién era la presión que estaba dentro de este globo? ¿Sí? Recuerden, la presión de este globo ha sido la presión atmosférica. En otras palabras, la presión que hay aquí adentro, bueno, aquí hemos confundido, ¿no? Hemos colocado 1 afuera, 2. Esto tenía que ser 1, ¿no? ¿Sí? Corrijan eso, porque si no, estamos considerando 1 lo de afuera, 2 lo de adentro. Si no tenía, ¿no? Tenía que ser 1 la presión. Pues la presión afuera, en un tiempo t, va a ser igual a ¿qué? A la presión en 2
por el volumen 2 es igual a ¿cuánto? A pi es el volumen de, fíjense, es una esfera, ¿no? Aquí es igual al volumen de una esfera. Ahí se acuerda. Creo que es pi sextos por el diámetro a, no, a ver, vamos a ver. Pi sextos, sí, pi sextos por el diámetro al cubo, ¿no? Pi cuartos, 3/4, no, 3/4 es, 3/4 de pi, así es. Tenemos un poco más aquí. No importa, igual se va a ir, no se preocupe. Es una constante que no nos interesa mucho. Es 3/4 de pi por el radio elevado al cubo. Por el diámetro, no es por radio. Y esto sería por el diámetro de ¿quién? El diámetro de 2 interno. Y abajo sería 3/4 de pi por el diámetro externo, ¿no? En la posición 2 al cubo. Si alguien se fija, estos dos términos se van a simplificar. Por lo tanto, jóvenes, como el diámetro 1 siempre es mayor que el diámetro en la posición 2, si alguien quiere, esto podría ser el diámetro en la posición inicial, aquí, el de 1. Y este es en la posición de 2. ¿Ya? De aquí sale que la presión dentro del botellón va a ser igual a la presión atmosférica por el diámetro antes, el diámetro al comenzar, sobre el diámetro con el que ha terminado elevado al cubo. Ahí está la ecuación. Esta es la ecuación que me permitía hallar la presión dentro de la campana de vacío, en forma aproximada, porque aquí estoy tomando dos cosas que van a permitir determinar que se use esta ecuación. La primera condición es que la fuerza del globo, la fuerza elástica, estoy diciendo que es 0, lo cual es mentira. Segundo, que la presión final del globo, fíjense, es igual a ¿cuánto? A la presión inicial, o sea, la presión atmosférica. Claro que estas dos fuerzas se compensan aproximadamente. Por lo tanto, esta presión atmosférica va a ser muy parecida a la presión que tenía el globo al inicio de la práctica. Bien, de aquí, como resultados, ustedes dirán, la presión dentro del globo será igual a la presión aquí en medio del globo, más o menos un error, quieren la presión. Esto es como resultado que vamos a obtener. Bien, ahí tienen todos los datos jóvenes, pueden calcularlo y realizar si quieren esta práctica. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esta primera parte? Sí, ingeniero, el volumen de una esfera sí es 3 pi cuartos por el radio al cubo. Radio, no era diámetro. Estoy mal ahí, ¿no? Radios, ¿no? Me estoy equivocando ahí. Corrijamos aquí. Radio, ¿no? Sí. Estaba con la duda. Aquí da lo mismo. 3/4, ¿no? Como está el cubo, medios se van, igual me va a quedar diámetros. Da la misma ecuación. ¿Ya? Bien. No va a modificar la ecuación, solo aquí por las constantes y nada más. Bien. ¿Alguna otra consulta? Está claro. Solo es reemplazar los valores. Vamos a la segunda parte. Los hemisferios de Mandelbrot. Los hemisferios de Mandelbrot, como les había dicho, son dos campanas, de cobre, donde tienen una empaquetadura para que calcen perfectamente. Aquí, fíjense, un orificio, donde se conecta la manguera y se conecta, igual que en el anterior caso, a la bomba de vacío. Aquí hay conectados, miren, quedan sujetas.
En este caso, ahí está, los hemisferios, aquí se nota mejor. Voy a hacer el siguiente experimento. Fíjense, en el laboratorio yo lo que he hecho es colgar con un cable. Generalmente este experimento en el curso lo hago de la siguiente manera. Conecto la bomba de vacío, hago que dos alumnos jalen, ¿no? Para poder separar. Es imposible separarlos, ¿no? Porque recuerden que se ha necesitado originalmente, sin llegar al 100% de vacío, se han necesitado, creo que son 9 caballos para separar a cada lado, adelante. Bueno, imposible que dos alumnos puedan separar, ¿no? El año, bueno, el 2014-15 he visto un programa de los cazadores de mitos, en el History Channel, donde han usado 14 caballos para separar. Y tampoco han llegado al vacío absoluto, ¿no? Llegar al vacío absoluto es muy complicado, pero se puede llegar a una campaña, ¿no? De vacío. Bien, en este caso, entonces, lo que he hecho es colocar, si quiere, en el marco de la puerta, he colocado amarrado una cuerda y ahí tengo la campana superior fija. Al otro lado, la campana de abajo, lo he colocado en un balde de agua. Fíjense, con la cuerda he amarrado un balde. Y he conectado la manguera de vacío para que se pueda sacar con la bomba de vacío. Con la manguera, ¿no? La bomba de vacío. Esto conecto la tapa de abajo y van a ver que se va a quedar primero quieto, va a poder mantener su propio peso porque es muy pequeño, y luego voy a ir echando agua para tratar de separar. Claro que no voy a lograr, ¿sí? Han usado inicialmente, ¿no? 9 caballos, yo con un poco de agua, imposible, ¿no? Pero para demostrar está bien, ¿no? Ya que también mi bomba de vacío no llega al vacío absoluto. Entonces vamos a ver aquí. Ahí está. Ahí está. Comienzo a encender la bomba de vacío y ahí estoy colocando, miren. Voy a colocar. Colocamos. Ahí está, miren. Aguanta primero su propio peso. El balde está al aire. Bueno, la grabación tampoco es muy buena porque todas estas grabaciones que hago, lo hago solo, porque el problema es que en el laboratorio yo voy yendo una semana de asistencia al laboratorio, otra semana no, porque le trabajo, con mi cargo de docente y el otro como jefe de laboratorio. Entonces, fíjense, voy echando agua. ¿Ven? No pasa nada, imposible, ¿no? Hay que echar agua. El problema es que el portero me dejó el balde con la base, ¿no? Así que, ni modo. Vamos, seguimos echando. Una próxima voy a hacer con un tanque más grande. A ver qué tal da el resultado. Vamos echando más agua. Nada, ¿no? Fíjense el balde. Listo, ya se me acabó el agua. Mira la cantidad de jarras que viene de agua. Y ni se mueve, ¿no? Claro, es muy poco peso para poder separar los hemisferios. Sin embargo, se ha tratado de reproducir el experimento, ¿no? Que habían hecho inicialmente para probar la existencia de vacío. Bueno, con esto queda demostrado que realmente hay la presión atmosférica, ¿no? Existe. Para esta práctica, usted debe hacer una explicación. Estos son los hemisferios de Mandelbrot, dos campanas, y el hecho de que, igual que en el globo que hace rato, va a haber dos posiciones, ¿no? Una por esta es la posición 2 y la posición 1, la cual va a estar de esta manera. Cuando uno la campana,
Pero la presión atmosférica afuera y la presión adentro van a ser iguales, ¿no? Tiene aquí una válvula y la válvula está abierta, ¿no? Un segundo caso en el cual yo comienzo a sacar de aquí el aire mediante la bomba de vacío. Entonces, ¿eso qué significa? Que la presión aquí afuera, aquí adentro, y aquí afuera van a ser diferentes. Donde la presión 1 es menor que la presión atmosférica. ¿Esto qué va a indicar? Que el fluido o la atmósfera, el aire, va a comenzar a comprimir a la campana de esta manera. ¿Para qué quiere comprimir? Ahí. Para que la presión afuera sea igual a la presión adentro. En el globo era fácil, solamente se jugaba con el volumen. Se achicaba o se agrandaba de acuerdo para igualar las presiones afuera como adentro. Pero en este caso, este material es ideformable, ¿no? Al no deformarse, ¿qué va a suceder? Que las presiones adentro y afuera son diferentes, ¿no? Se cumple esto. Ahora, ¿qué presión hay aquí adentro? Bueno, ya no puedo calcular con el caso del globo, en relación. ¿Por qué? La única manera de calcular aquí sería ¿con qué? Con un vacuómetro. Con un vacuómetro. ¿Qué es un vacuómetro? Es un instrumento que permite medir. O también se puede hacer con un barómetro, ¿no? Pero el barómetro, fíjense, generalmente se usa para determinar la presión atmosférica. Pero como tiene opciones de presiones positivas y negativas, con un barómetro podría determinar, ¿no? Sin embargo, jóvenes, en este caso, un vacuómetro me podría servir perfectamente. Porque un vacuómetro, a diferencia de un manómetro que solamente determina presiones negativas o positivas, un vacuómetro puede determinar presiones positivas, negativas. Es de esta manera. Un manómetro tiene el cero aquí, ¿sí? Y esta agujita va moviéndose para diferencias, como una balanza. En cambio, en un vacuómetro, tiene la agujita aquí al medio y tiene valores negativos y valores positivos. Negativos y valores positivos. En cambio, en este caso, solamente valores positivos. Entonces, si succiona, en este caso hay succión, negativos, ¿no? Si aumento más aire, valores positivos. Es la gran diferencia, ¿ya? Entonces, un vacuómetro. Esto van a ver en hidráulica, ¿sí? Cuando vean laboratorio. Van a poder ver en las bombas. En las bombas, a la salida hay vacuómetros. ¿Por qué? Justamente en las bombas hay succión, ¿no? En la entrada de agua. Entonces, puedo determinar la presión de succión. Y puedo colocar a la salida para ver la presión con la que sale. ¿Sí? Esos dos deberían coincidir. ¿Por qué? Para que no exista pérdidas. Claro que va a haber pérdidas, ¿no? Bien, pero es otra cosa. Bien, entonces ustedes van a hacer una explicación, ¿no? Fundamentada, van a revisar los libros, las páginas de internet, ahí está, muy bien, y van a poder demostrar esto. Muy bien, vamos, bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema? La práctica número 2. ¿Está claro? Ahí hay que encontrar su ecuación, o así no veis, No, si quieren lo hallan la ecuación, ¿sí? Se dan el diámetro de la campana y pueden calcular la presión, la fórmula de la ecuación. Pueden hacerlo, ¿sí? Bien. Si no, solo hacen una explicación teórica, si no pueden hallar la ecuación, ¿sí? Esta, Bueno, si entran a internet, ahí está una explicación de la ecuación. Bien, vamos a la capilaridad. Si se fijan, es un tubo capilar. Se les voy a colocar aquí, aproximadamente, recién aquí se ve. Aquí está. Voy a colocar la línea aproximadamente recta.
una línea de referencia. Ahí está la línea de referencia. Esto tiene aproximadamente 2 centímetros. Esto tiene 4 milímetros de diámetro. Este tiene 2 milímetros de diámetro. Este tiene 1 milímetro y este tiene 0,5 milímetros de diámetro. ¿Ya? Si se fijan el nivel, miren, esto cuánto ha ascendido. H1. Esto cuánto ha ascendido. H2. Esto. H3. Esto. H4. ¿Sí? Como tienen los diámetros y tienen los líquidos, si se fijan, miren el menisco, hay un ángulo, ¿no? El ángulo tita. Ustedes, en este caso, ¿qué van a calcular? Van a calcular las alturas H teóricas. H2, H3, H4, ¿no? Y en el caso, si quieren pueden demostrar que en el primer caso, cuando el diámetro es mayor que 4 milímetros, esta altura tiende a 0. ¿Sí? ¿Eso con qué ecuación? Con la ecuación que les había mostrado de la altura en capilaridad. En este caso, las fuerzas de ¿qué? ¿De cohesión o de adhesión son mayores? Jóvenes, ¿qué fuerzas son mayores? Las de adhesión, ¿no? Por eso es que ascienden. Cuando las fuerzas de cohesión son mayores, en ese caso, aquí debía descender, al revés. ¿Ya? Bueno, van a sacar de tablas, ¿no? Yo en la teoría les he dado los valores de la tensión superficial, ¿no? Para diferentes líquidos pueden calcular. Y el ángulo también les he dado el líquido del agua. Por lo tanto, pueden calcular directamente la altura, estas alturas, ¿sí? Y demuestran realmente que esto que están viendo es real, ¿no? Va a suceder. Si ustedes reducen más el tubo capilar, esto va a ascender mucho más. Bien, ¿alguna pregunta sobre este tema? Sobre esta práctica. ¿Está claro? Bien, continuemos. Vamos al procedimiento para verificación de la paradoja hidrostática. La paradoja hidrostática, como les había dicho, es para demostrar que la presión es función de la altura, con tubos que tienen contacto con un mismo área. Tienen 4 tubos que tienen el mismo área. Vamos a llenar de agua a una cierta altura y vamos a verificar con esta palanca de balanza. Esta palanca de balanza va a rotar a un cierto ángulo. Ahí está, miren, es el primer tubo. Es un tubo, si quieren, tipo campana, ¿no? Tipo cono. Ahí está, miren, ya le llenan de agua hasta aquí. Ahí está. Aquí hay una fuerza F sobre esta área A, ¿no? Que genera una presión. Esta fuerza, se está actuando sobre aquí una fuerza, y aquí una fuerza debido al peso propio de la barra. Tenemos. Y aquí tiene un pivote que genera un momento. Ahí está, miren, casi ha llegado aquí la altura. Vamos a ver. Ahí está el agua llena, ¿no? Le aumenta un poquito de agua, ahora sí ha llegado. Ya he marcado el punto donde va a llegar, miren. Ahí queda marcado. Solo es función, miren la cantidad de agua que lleva. Es una altura H. Ahora voy a hacer prueba con otro tubo. Mire, hago lo mismo con otro tubo. Es un tubo, menor cantidad de agua. Le dejo la barrita para indicar que voy a llenar la misma cantidad de agua. Fíjense. Y llega al mismo lugar. Esto demuestra primero de que la presión solamente es función de ¿qué? De la altura. Nada más. No depende de la cantidad de agua que voy a echar. Ahí está. Vamos a otro caso. Miren, este tubo es mucho más delgado. Aquí he hecho menos cantidad de agua. A la misma altura. Y fíjense dónde llega.
al mismo lugar. Ahí está, ¿ven? Al mismo lugar. Ahora uso un tubo inclinado. En este caso le echo un poco más de agua. Fíjense, echo un poco más de agua y va a llegar un poco más arriba, ¿no? Porque echa un poquito más de agua. Ahí está. Fíjense para el primer caso. Miren la cantidad de agua que he echado. He usado primero un volumen 1. Aquí miren, ahí está. Aquí está volumen 2. Y aquí está el volumen 3. Y el de atrás, con el tubo inclinado, es un volumen 4. Aquí lo importante es que el volumen 1 es mayor que el volumen 2, es mayor que el volumen 3. Sin embargo, las presiones en cada uno de los puntos, en general buscamos tubos, son los mismos. ¿Por qué? Porque la presión es fuerza sobre área. ¿Sí? Al ser la fuerza constante, porque es densidad, gravedad por altura, y que el área es constante, porque en todos los casos he usado el mismo diámetro, aquí estoy midiendo, miren, mide aproximadamente 2,7 milímetros, todos los casos. Por lo tanto, al ser área un constante, se puede decir que la presión, jóvenes, está dada por la ecuación densidad, gravedad por altura. Queda demostrado entonces que la presión solamente es función del líquido, porque usa el mismo líquido, la gravedad es una constante, y de la altura que señalamos. Bien, en este caso solamente van a hacer un comentario, ¿sí? Un comentario sobre este tema. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna. Bien, vámonos a verificación del principio de Pascal. En este caso, fíjense, vamos a usar una jeringa de vidrio, ¿no? Y al otro lado vamos a colocar un manómetro en uno. Si se fijan aquí, no hay aire, lo he llenado completamente de agua coloreada, ¿ya? Y he colocado una regla a un mismo nivel. Vamos a ver. Ahí están las reglas. Ahí está nivelando. Fíjense, las reglas a un mismo nivel. Esa sería mi línea de referencia. ¿Ya? Colocamos ahí. Y voy a determinar, si quieren, ahora, cómo varían las presiones. Vamos a ver. En este caso, aquí hay el peso de quién? De este émbolo de vidrio. ¿Qué está actuando qué? Una fuerza F. ¿Sobre qué? Sobre este área. Por lo tanto, aquí se puede decir que en este punto hay una presión 1 o una presión A. Ahora, a la misma altura, debía ser a la misma altura, sin embargo, por motivos prácticos, yo me he dado otra línea de referencia aquí. Ahí está. Y digo que la presión aquí, esta presión en A, es igual a la presión en el tubito aquí adentro. ¿Sí? Ahí. Por lo tanto, diré que la presión de este lado, la presión en A, será igual a la presión producida por este líquido, por esta altura H1, más la presión producida sobre la superficie del líquido en este punto, que es igual a la fuerza sobre área. ¿Qué fuerza es eso? El peso del émbolo, masa por gravedad, sobre este área. Lo mismo pasa aquí. ¿A qué es igual la presión en este punto B? Si se fijan aquí medido con la regla, y aquí voy a medir esta altura H2. Entonces la presión en B es igual a la densidad de este líquido. Recuerden, a esta misma altura la presión aquí en C es la misma que hay aquí. ¿Sí? Por lo tanto, solo necesito medir esta altura. La presión en el punto B es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura H2. Teóricamente, la presión A debería ser aproximadamente, por no decir lo mismo, a la presión B. Va a haber un ligero error, ¿no? Bien.
Y luego, ¿qué voy haciendo? Voy a ir colocando encima del émbolo más peso, de modo que esto tenía que disminuir un poquito y esto aumentar. ¿Por qué? Porque va a aumentar la masa. La masa sería la total, ¿no? Bien, es lo que voy a hacer. A ver, vamos a ver. Ahí está. Primero, la masa del pistón vale 100 gramos, ¿no? Esa masa, fíjense, hace que la altura H1, esta es la altura H1, ¿ves? Si ya tengo un nivel de ¿cuánto? 6,1 milímetro, 6,2, ¿no? 6,2 al menisco. Este es H1. Seguidamente, al otro lado veo H2. Esta es la altura H2. ¿Cuánto? 19,1. Sí, ¿no? Al menisco inferior. Entonces, fíjense, estoy aquí. 6, algo y 19, la altura. Bien, eso es para 100 gramos. Lo mismo hago ahora. Voy a aumentar 10 gramos encima del émbolo. O sea, 100 inicialmente que tenía el émbolo, más 10 serían 110. Para 110 gramos, fíjense, ahí está, coloco la moneda encima. Mido la altura H1 y mido la altura H2. Ahí estoy colocando la pesa encima del émbolo, H1, H2. Luego hago con 20, H1, mido H, coloco el, bueno, va a quedar ahí, coloco la pesa, y las dos monedas encima, 20 gramos sería 100, más 20, 120 gramos ahora que está actuando. Por la gravedad tenía el peso que está actuando aquí. Ahí está, coloco el peso, ahí está la altura H1, la altura H2. Ahora hago con 3 monedas, 30 gramos, medios en la balanza. Fíjense, ahí están las 3 monedas, mido, ahí coloco el peso, H1, H2. Ahora con 4 monedas, ahí está, las 4 monedas encima del pistón, H1, H2. Ahora con 5 monedas, 50 gramos. Ahí le he colocado encima del pistón, ahí está. Mido H1, H2. Ahora hago, bueno, aumento de golpe, una masa más grande. Ahora son 100 gramos que existe. 100 gramos de masa. Coloco encima del pistón, fíjense, ahí está. Y tengo H1 y tengo H2. Si se fijan, H1 no va a variar mucho. ¿Por qué? Porque el área, si quieren, el émbolo es mucho, mucho mayor que el área. Esto, por lo tanto, la variación del volumen en el caso de H1 va a ser muy pequeño. En cambio, en H2 sí va a variar, ¿no? Bien, jóvenes. De esa manera ustedes van a llegar a sus datos. ¿Qué datos tienen aquí? La densidad del agua. ¿Cuánto vale la densidad del agua? En kilogramos por metro cúbico, 1000. ¿Cuál es eso de la densidad? 1 kilogramo por metro cúbico. Diámetro del pistón, 3,2 centímetros. Eso del diámetro, 0,005 centímetros. Ha sido medido con un vernier, que tiene un error de 0,05 milímetros. Masa del pistón, la masa del pistón, como hemos visto, 100 gramos. Esto está mal. Esto es gramos. Eso de la masa, está mal. Sería 1 gramo. Así. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? De los fotogramas que les he dado, sacar los datos. Voy a hacer un ejemplo. El último. Por ejemplo. ¿Cuánto vale la masa aquí? 100. Más los 100 del pistón serían 200 gramos. Este es el último dato. O sea, aquí serían 200 gramos. Aquí un error. Gramos no se escribe GR, se escribe solamente G. ¿No? Un error de typeo. La altura HA. ¿Cuánto venía la altura HA?
Aquí está la altura H. ¿Cuántos milímetros lee? Centímetros. Fíjense. Sería, ¿cuánto? Estarían por aquí, ¿no? 5,6. 5,6 aquí. Sí, ¿no? 5,7. Bueno, va a haber un ligero error. Esto les dejo de lectura. Bueno, yo voy a subir 5,7. ¿Les parece? 5,6, 5,7. Aunque el menisco inferior, fíjense, 5,6. Bueno, 5,6. No hay problema. Ya, 5,6. Colocamos aquí 5,6. Vamos a HB. Aquí está HB. ¿Cuánto va la H? 28, está clarito, ¿no? 28,7 también, ¿no? 8. 7. Bueno, ustedes van a leer eso. 28,7. Bueno, estos son los datos que hay que sacar de cada uno de los fotogramas. Aquí colocamos la masa. La masa ha sido 200. La altura HA, 5,6. La altura HB, 28,7. Y calculan aquí la presión en A. ¿A qué es igual la presión en A? Pues en este punto. ¿Es igual a qué? En este caso, la presión en A sería igual a qué? A la masa total. ¿La masa total cuánto es? 200. Masa de pistón, la masa que medí en las balanzas. Por, ahora aquí, ¿en qué unidades está esto? Otra vez aquí es G más, ¿no? ¿En qué unidades está? En gramos. Por lo tanto, la gravedad debería estar ¿en qué? En valores. Fíjense aquí, van a tener cuidado. ¿En qué quieren trabajar? En centímetros. Si quiero trabajar en pascales, ¿qué es lo que hago aquí? Coloquean directamente en pascales, ¿ya? Para que me salgan pascales. ¿Cuál debería ser el valor? 200 gramos. ¿A kilogramos cuánto equivale? A 0,2, ¿no? Por 9,81 dividido entre pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro vale 3,2 centímetros, pero hay que llevarlo a metros. Dividido entre 100 al cuadrado, más la densidad del agua, 1000, por la gravedad, 9,81, por la altura H1, 5,6. 5,6 dividido entre 100. Listo, señores. De esta manera tengo la presión del punto A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En cambio, la presión del punto B es más sencillo. La presión del punto B será igual a ¿qué? A 1000 por 9,81 por la altura HB. ¿Cuánto vale la altura HB? 28,7. ¿Cómo está en centímetros? Hay que dividir 28,7 dividido entre 100. Listo, señores. Ahí está la presión. ¿Alguien me lo podría calcular? ¿Cuánto sale? ¿Listo? ¿Cuánto sale la presión? Para salir de esas dudas. No van a salir exactos, siempre hay pérdidas, ¿no? Por ejemplo, el rozamiento entre el pistón, ¿vale? Y es una pérdida, ¿no? Bien. ¿Alguien ha calculado? ¿Nadie? Calculen. O lo dejamos ahí. Les dejo a ustedes para que calculen a ver si han calculado. Sale de 2.988, El primer coma, caso, ah, 2.988, 907. pascales. Y en el segundo caso, 2.815,47. fíjense,
hay una variación, ¿no? Hay una variación. Puede ser por la fricción, bueno, eso lo dejo en las conclusiones. ¿Ya? Bien. Esto es lo que hay que hacer, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En cada uno de los casos. Ahora, una vez que hagan esos cálculos, ¿qué más van a calcular? El error. ¿Cuál es la incertidumbre de cada uno de estos datos? ¿Sí? Ahí tienen la ecuación para calcular el punto B y en el punto A. Solo se pasa. Tiene el error de la masa, el error del diámetro, de la densidad, de la altura, reemplazan y calculan, más su error porcentual. Con eso, ustedes van a calcular, van a hacer esta tablita. Masa, la presión en A, la presión en B, el error en A, el error en B y su error porcentual. Y en función de eso podrán escribir las conclusiones. ¿Está bien? Y por último, van a realizar un gráfico de la presión en A versus la presión en B. Y debería darles de esta manera. Porque es una igualdad. Pero posiblemente no les salga así. Puede ser un punto abajo, un punto arriba. Va a salir por ahí. Esto hay que hacer en papel minimetrado, ¿ya? O en Excel, para que les salga bien. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esta práctica? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, vamos a lo siguiente. Por último, la última parte. Vamos a determinar la presión hidrostática en un manómetro nuevo. Para esto vamos a usar 3 líquidos. ¿Sí? Esto de aquí, el verde, esto es agua. Esto de aquí es alcohol. Y esto de aquí es aceite. ¿Ya? Para esto, fíjense, he hecho. He colocado a este lado una regla. Voy a colocar, fíjense, voy a colocar aquí, directamente aquí los indicaré. Voy a colocar una regla aquí. Es como base. Voy a usar como plataforma la línea de referencia. Y a partir de aquí, coloco una regla. Mido esta altura. El H del agua. Voy a medir a partir de aquí esta altura. H del aceite, el del alcohol. Voy a medir esta otra altura. H del alcohol, ¿no? Es alcohol. A ver, no. El de arriba, este es alcohol. Alcohol. Y este es aceite. Aceite. Y fíjense, voy a medir esta alturita. Un H. Voy a medir entonces estas alturas. Ahí está, fíjense, aquí estoy midiendo la altura de quién? De agua. ¿Cuánto mide esta altura de agua? Estoy midiendo desde la base, fíjense, desde aquí hasta aquí. Esa altura. ¿Cuánto mide? 81,5 o 6. Bueno, se los dejo a ustedes para que lean. Ya tiene esa altura. Ahora leo las alturas de los otros lados. Fíjense, en el primer caso estoy leyendo esta altura. Este H1. Este H1. Segundo caso, leo este H2. Este es H2. Y en el tercer caso, ¿sí? Leo esta alturita. H3. Este es H3. ¿Está bien? Muy bien. Ahí tienen las alturas. De ahí debo sacar las alturas de aceite, de alcohol y de agua. ¿Cómo saco las alturas de aceite, de alcohol y de agua? ¿Cuánto es aquí la altura de aceite? Bueno, para hacer este cálculo voy a trazarme
una línea de referencia aquí. No estoy mal aquí. Voy a colocar, vamos a borrar esto. Fíjense aquí, justo en el límite. Fíjense, aquí hay un cambio de límite. En este punto estamos hablando aquí. Aquí estoy trazando líneas de referencia. Ahí. Que equivale aquí en este dibujo. Aquí. A partir de aquí debo medir. Esta es la altura, si quieren, de agua. Esta es la altura de ¿quién? De alcohol. Y esta es la altura de aceite. Necesito saber. ¿Cómo hallo la altura de agua? Bueno, debo restar a esta altura que he medido aquí, a la altura anterior, este de 81,5, debo restar lo que la altura H3, esta alturita. Bueno, aquí está mal, ¿no? Lo corrijamos, porque si no va a causar un error. H3 viene a ser esta alturita, a la línea de referencia. Esto, o sea, esta altura. O sea, 81,5, ¿cuánto era? 81,5, ¿sí? Menos, ¿cuánto? 7,5, ¿no? Si se fijan, 7,5 o 7,6. Bueno, alguien puede decir 7,6. Y esa viene a ser la altura de agua. 81,5 menos 7,6, que es esta altura. No, 17,6. Fíjense, aquí es 20. Esto está 17,6. ¿Cuánto da eso? Da 63,9. Entonces la altura H es 63,9 centímetros. De igual manera calculo la altura de ¿quién? La altura de alcohol. Entonces, estando aquí, de esta altura, de alcohol, de 80, aquí es 90, 88,3 puede ser, ¿no? Menos ¿quién? La altura del aceite. Menos 71, ¿no? 71 o 70,9. Bueno, y saco esta altura. De la misma manera, la altura de aceite será igual a ¿cuánto? A esta altura, ¿dónde está? 70,9 o 71 menos 17,6. Listo, tengo las tres alturas. Esas son las alturas que debo dar. Por ejemplo, aquí la altura de agua, ¿cuánto es? 63,9. Verifican eso. Ustedes deben sacar la altura del aceite y del alcohol. La densidad del aceite. ¿Cuánto va la densidad del aceite? 900, está en kilogramos, es 905 kilogramos por metro cúbico. La densidad del alcohol, 817. La densidad del agua, 1000. El error, 1 kilogramo, 1 kilogramo, 1 kilogramo. Error de la altura, ¿cuánto vale? 0,1 centímetro o 1 milímetro, porque usa una regla que tiene 1 milímetro. Lo mismo nosotros. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Estas son las que usted tiene que sacar de los fotogramas. Bien, ahí está. ¿Qué cálculos van a hacer? Hay que calcular primero la presión en el punto A. O sea, aquí. Y la presión en B. La presión en B es igual a ¿qué? A la densidad del aceite, por la gravedad, por la altura del aceite, más la densidad del alcohol, por la gravedad, por la altura del aceite. En cambio, en A, la presión es igual a la densidad del agua, por la gravedad, por esta altura de agua. Ambas presiones están considerando, fíjense, que la presión atmosférica vale 0. Aquí la presión atmosférica vale 0. Eso significa que son presiones manométricas, no se olviden. Luego calculan el error correspondiente con los datos y el error porcentual. Ahí está el cálculo de la presión en A y en B, ¿no? Y los resultados. Los resultados quiero que muestren la presión producida en el punto B y en el punto A. Teóricamente debían ser los mismos, prácticamente una ligera variación, ¿no? Bien, jóvenes, con eso hemos concluido todo lo que son las prácticas. Bueno, aquí tengo, fíjense, la famosa cama que dice de Fakir, ¿no?
Recuerden, si usted se sienta encima de un clavo, todo su peso va a estar distribuido encima de un clavo. Sin embargo, si usted se sienta sobre n clavos, su peso se divide entre n. Por lo tanto, la presión va a ser muy pequeña. Debido a esta, ¿no?, aplicación de presiones, que es el principio de Pascal, fuerza sobre área, ¿no?, podemos, ¿no?, si quiere, echarnos encima de una cama de clavos, ¿no?, por la distribución de presión. Tarea número 1. Usted debe calcular la presión que ejerce un estudiante sobre el suelo. Para eso, ¿qué debe hacer? Debe determinar primero ¿qué? Esta área. Recomiendo que agarren una hoja de papel, coloquen su zapato, depende si están haciendo un zapato, y calculen el área. ¿Cómo van a hacer? Cuadritos. ¿Sí? Cuadritos. Si hacen una hoja de papel, cada cuadrito mide 0,5 por 0,5. ¿Sí? Cuentan el número de cuadros. Recuerden que si son la mitad, hay que compensar con otro, ¿no? Este con esto hacen 1. Esto otro hay que contar los cuadritos. De esa manera se determina el área. ¿Ya? Hay que determinar el área de los dos pies. Y el peso, ustedes saben que la presión es igual a fuerza sobre área. ¿Cuánto vale la fuerza? Su masa, que ya han usado para la anterior práctica, por la gravedad, dividido entre área que es. Listo. De esa manera calculamos. Ojo, este es el área total. El área del pie izquierdo, área 1 más área 2 es igual a la área total. ¿Sí? Salvo que alguien diga, yo voy a calcular la presión sobre solo un pie. Bárbaro. Tienen que sacarse la foto con un solo pie. ¿Está bien? Preguntas, dudas, consultas sobre la tarea 1. Ninguna. Muy bien. Vamos a la segunda parte, la tarea 2. En la tarea 2 va a ser lo siguiente. Paso 1. Va a agarrar una fuente de agua. Va a echar agüita. Paso 2. Va a agarrar y va a colocar una velita. Si quiere, previamente coloca la vela y va a encender la vela. Ahí está la vela encendida. Paso 3. Ahí está. Es la misma fuente. Cuidado que diga alguien diferente. Va a colocar un frasco, un vaso de agua, un frasco. Y de modo que cuando está la vela encendida, el agua va a comenzar poco a poco a subir. ¿Sí? Una vez que se apague, va a quedar esto. Nivel de agua, el vaso y el nivel de agua va a estar ahí. ¿Está bien? ¿Qué quiero hallar yo? La presión aquí adentro. ¿Cuánto va a dar la presión ahí adentro? ¿Alguien puede decir a qué es igual la presión ahí adentro? ¿A qué será igual la presión? Recuerden que aquí está actuando ¿quién? La presión atmosférica. Y usted va a medir con una regla a esta alturita. Va a sacar una foto, como he hecho con un fotograma, mostrando realmente que es esa la altura, no se va a inventar, tiene que ver unas fotos en todos los casos, igual en los zapatos, a ver, ahí está el área, ahí está el número de cuadros, no vale inventarse, eso se va a incluir en la nota de su informe, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual la presión? La presión en este punto y en este punto son iguales. La presión en A es igual a la presión en B. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuánto vale la presión en A? Depende, quiero trabajar con presiones manométricas, entonces la presión en A, ¿cuánto vale? 0. ¿Cuánto vale la presión en B? Densidad por gravedad por altura. Más la presión que hay adentro. ¿Estamos de acuerdo? Porque es envasado. Y listo, de aquí despejan. La presión será igual a menos densidad de la gravedad por altura. Claro que tiene que ser negativo la presión aquí adentro. ¿Por qué? Por eso está chupando, por eso el agua está subiendo. ¿Sí? Bien. Eso es todo lo que hay que hacer en la tarea 2. Y con eso van a contestar el cuestionario que está en la guía. Y hemos concluido, jóvenes, con la práctica. Ha sido un poquito larguita, pero hemos hecho a detalle, ¿no?
Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? Inge, del primerito del globo, solo es anotar, reemplazar nomás. Correcto, ya se El, deduce el del todo, globo. claro. Y harán las conclusiones correspondientes, que hemos asumido constantes, qué cosas es cierto, es mentira. Ustedes para eso tienen que analizarlo. Ahí está, no, este es el hemisferio. Ahí está, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, todo el análisis. Fíjense qué cosas consideramos cero, qué pasaría si lo consideramos, fíjense, en la ecuación. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna otra consulta? Toda esta diapositiva, tal como está, la voy a subir hoy día en la tarde ya al sistema para que puedan descargarse. ¿Ya? Así van a tener una guía. Bien. Preguntas, consultas, no hay nada. Todo está claro. Sobre el hemisferio tenemos que hacer una explicación. Exactamente. Van a hacer una explicación. ¿Ya? Para eso van a hacer ustedes una investigación. Entran a Google y dice, explicación del hemisferio Mandenburgo, ahí está. Les va a hablar sobre esto. No. Esto, la presión. Lo que aquí les he hablado, de manera resumida, si quieren van a encontrar Inge, ustedes. ¿podría explicar de nuevo? ¿Qué parte de aquí no han entendido? Para que les explique. Bueno, ¿No me puede aquí. explicar de nuevo del procedimiento del vacúmetro, por favor, Inge? Ah, ya, del vacúo. Bueno, el manómetro, jóvenes, es, fíjense, sirve para medir presiones positivas. ¿Sí? Entonces, aquí es cero, es como si la aguja estuviera cero. ¿Qué pasa si es presión menor que la atmosférica? Debía ser a este lado, ¿no? Pero no, el cero tiene aquí, no puede ir hacia la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Marca cero nomás. ¿Sí? Solo mide presiones positivas. En el caso del vacuómetro, tiene el cero, la aguja a la mitad. ¿Sí? Si hay presiones mayores, ¿no?, que la atmosférica, positivo para allá. Menores, para el otro lado. ¿Sí? En nuestro caso, aquí adentro, si quisiera usar, tendría que usar un vacuómetro. ¿Por qué? Van a ser presiones menores que la presión atmosférica. La presión 1 es menor que la presión atmosférica. No necesitaría un manómetro, ¿no? No podía usar un manómetro. Ahora, ¿podría usar un manómetro? No, sí, porque al chupar el aire va a generar un desnivel entre las columnas, ¿no?, del líquido. Pero recuerden que la presión del agua o de la atmosférica equivale aproximadamente en Tarija a los 10,8 metros y varía en función del día, no es constante. ¿Sí? Por lo tanto, 10 metros columnas de agua. Que yo llegue al 80%, estamos hablando 8 metros columnas de agua. Tenía que tener un tubo como este de aquí. Vamos a ver. Así como este, de 8 metros de diferencia de nivel. ¿Se imaginan? Y eso que no estoy trabajando al 100%. ¿Ya? Si no, la campana de vacío se va a chupar el agua. Si se entraría dentro de la campana. Es la razón por la cual, jóvenes, se usa mejor un vacuómetro. Es un equipo más práctico. Ahora, existen en el mercado vacuómetros, si quieren, digitales. Nosotros en el laboratorio tenemos un digital. ¿Sí? Con un sensor directamente nos permite determinar la presión. Es más sencillo. Pero también no es a grandes rangos. En este caso, sí o sí necesitaría este equipo. Bien. ¿A qué se debe eso? A que la campana no se puede expandir ni se puede reducir, ¿no? En cambio, en el globo, fíjense, en el globo ha sido más sencillo. ¿Por qué? El globo, para compensar la variación
de presión que hace, se hace más grande. Y las presiones adentro como afuera teóricamente deberían ser iguales, ¿no? Considerando esto, que es cero. Entonces, en el caso de la campana no sucede eso. Por eso es que no puedo separar campana. Hay una fuerza. Si hacemos esto, en este caso, la fuerza exterior es mayor que la fuerza interior. ¿Por qué? Porque la presión exterior, en este caso, es mayor que la presión interior. Entonces, aquí aparece, en vez de todo esto, aparecería esto. Miren. La fuerza, otra fuerza. Dos fuerzas apretándolo. ¿Y yo qué quiero? Mecánicamente, lo que he hecho es tratar de jalar con dos fuerzas. Uno, esta es la de la tensión de la cuerda, y aquí estaba el peso del balde, bueno, verticalmente, ¿no? Y fíjense, imposible, ¿no? Porque estas fuerzas son muy grandes. ¿A qué se debe? A esta presión. Si yo reduzco esta presión, se van a separar. Son función de la presión que hay dentro de esta campana. ¿No? Depende de cuán eficiente sea mi bomba de vacío. Bien, ¿está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Inge, los cálculos tienen que estar en sistema internacional, ¿no ve? Sí, en el sistema internacional haganlo. Pero si alguien quiere hacer en sexagesimal, métale, diga, en informe, diga, cálculo en sistema sexagesimal. ¿Ya? No hay problema. Pero usted tiene que hacer en internacional. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Ninguna? Muy bien. De todos modos, esto lo voy a subir, le digo a la plataforma, así que no hay problema, ¿ya? Bien, jóvenes, si no hay ninguna duda, la defensa de esta práctica vamos a dar el sábado 7, ¿no? Sábado 7 a las 5:30. Y creo que tenemos examen con ustedes, ¿no? El sábado 7. ¿O no? ¿O es este sábado? ¿Cuándo es el Mañana, Inge. Mañana es el examen, ¿no? Sí, ya me estoy equivocando yo. Sí, porque no tenemos mañana examen. Mañana nuestro examen de, bueno, de la teoría. Bueno, no, así no no va a coincidir ningún examen. Bien, entonces tenemos el sábado 7. Ustedes tienen para presentar este informe hasta el viernes 6, 11:59 de la noche, para habilitarse para esta defensa del sábado 7. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Si no hay ninguna consulta, ninguna duda, hemos terminado la clase. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bien, hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien. Buen ¿Cuánto día. tiempo va a dar ese examen? ¿Perdón? No le ¿Cuánto escuché. tiempo va a dar ese examen? Del examen ¿Cuánto de tiempo va a dar en ese examen de teoría. laboratorio? De laboratorio. Laboratorio. De laboratorio. Vamos a ver, es de acuerdo a las preguntas. Si algunas preguntas son un poquito más largas, les doy más tiempo. Cuando son preguntas sencillas, les doy poco tiempo. ¿No? Depende de la prueba. ¿Ya? No se preocupe. Bien. ¿Alguna otra consulta tuviera alguien? ¿Nadie? Bueno. Ninguna parece, ¿no? Bueno, hasta luego, jóvenes. Otra vez, cuídense. Nos vemos el próximo viernes, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, Inge. Inge. Sí, pregunte, joven. No hay preguntas. Estaba despidiéndose. Bueno, hasta luego. Ahora sí cerramos.